Doctor Romero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo está Víctor. usted? Chévere. Gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Por aquí con un poco de lluvia por la tarde de hoy. Sí, vale. Una tarde fresca. Sí, una tarde Una fresca, tarde eso es. bastante fresca. Saludos a la doctora Salinas conectándose hasta ahora. Ah, chévere. Bueno, queridos amigos, un saludo para todos. Quien tiene el gusto de saludarles por acá nuevamente, Víctor Betancourt. Esta tarde, este jueves nuevamente en su programa Zona Legal. Recuerden que el pase de entrada para Zona Legal es estar ávidos de conocimientos y querer disfrutar de todos los maravillosos temas que ofrecemos en este importante programa. Hoy tenemos un invitado de lujo maravilloso, como lo es el doctor Javier Romero Zambrano. El doctor es abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Derecho Procesal Penal, eh, es abogado, es profesor en varias casas de estudio, exfuncionario de la Corte y estudió Derecho Penal Militar, doctor. Estaremos hablando hoy, tenemos un tema interesantísimo, vamos a estar hablando sobre los derechos humanos y su influencia en el debido proceso. Quiero darle entonces, doctor, sea extensivo este saludo y este agradecimiento para usted por formar parte de este maravilloso programa el día de hoy con nosotros. El placer es mío, Víctor, por tu invitación y también al doctor Talanche por su apoyo en la planificación de esta actividad. Excelente. Bueno, vamos a ir recapitulando el tema, doctor, mientras vamos dando chance de que se conecten todos nuestros seguidores. Tenemos una audiencia fiel que no nos deja todos los jueves, se van conectando poco a poco a medida de que avanza el programa. Por aquí se conectó Alexander Smith. Saludos, Alexander. Como les dije, queridos amigos, hoy vamos a estar hablando sobre los derechos humanos, un tema interesantísimo que ha estado muy en boga últimamente y además vamos a concatenarlo con el debido proceso, es decir, la El debido. influencia de los derechos humanos en el debido proceso. Y es que cuántas veces no hemos reflexionado nosotros mismos sobre qué son los derechos humanos o sobre los derechos humanos. ¿Qué nos toca como derechos por el simple hecho de ser humanos o de nacer como personas? Pues son todos aquellos atributos, mis queridos amigos, que tenemos por el simple hecho de ser personas. Estos no son atributos, por eso nadie los puede dar ni los puede quitar, por lo tanto son inalienables al ser humano y pues vienen ya intrínsecos a nosotros cuando nacemos. Saludos al doctor Calanche, se viene conectando. Pero para todo esto, sobre los derechos humanos, tenemos hoy al especialista, el doctor Javier Romero Zambrano, que nos va a ahondar un poco más sobre este tema tan maravilloso, queridos amigos. Adelante, doctor. Bueno, Víctor, que muy buenas tardes. Bueno, como lo estabas comentando al principio, los derechos humanos es un tema que ha estado bastante en boca en la actualidad venezolana. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos del debido proceso, ya nos referimos al ámbito judicial. Entonces, al enlazar o al relacionar el debido proceso con los derechos humanos, establecemos que el debido proceso es un derecho humano. Ahora bien, en esta conversación vamos a insertar específicamente cuál es la influencia que va a tener, o cuál es la influencia que tiene los derechos humanos en base al funcionamiento que ha tenido el debido proceso ante el sistema de justicia venezolano. Entendemos que los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a la persona humana, sin distinción de raza, sexo, religión, entre otras. Y por supuesto que están reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Y por supuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es muy amplia y es muy clara en reconocerlo en todas sus generaciones. Cuando hablo de generación, establecemos lo de primera generación, que están los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación que van ya en avance a la era tecnológica,
nos referimos ya a un reconocimiento a los espacios a los espacios intelectuales, la globalización, para decirlo en este caso, que va a ir en desarrollo ante las esferas internacionales, para decirlo de esta forma. Cuarta y quinta generación, ya nos vamos a un cierto reconocimiento que pueden tener los seres vivos. Y el tema de la diversidad sexual, que en algún momento deberá ser reconocido por la gran mayoría de los estados para que puedan ser unos países desarrollados en este caso. Ahora bien, Importante. Adelante, doctor. Disculpe. No, importante todas estas características de los derechos que nos menciona, doctor. Claro, aunado a eso, vemos que los derechos humanos son universales, son derechos inalienables, son intransferibles y por supuesto son indivisibles. Son únicos e indivisibles para todo ser humano y por supuesto que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a que se nos reconozca y a que se nos garantice por parte del Estado. Excelente, excelente, doctor. Bueno, como le dije, nuestra audiencia fiel se va uniendo a medida que va avanzando el programa. Hay varios seguidores fieles que se nos van conectando. Les recuerdo a todos que estamos con el doctor Javier Romero Zambrano, especialista en derechos humanos y especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Hemos dado un breve enfoque de lo que es los derechos humanos, hemos hablado que son inalienables, intransferibles, intrínsecos del ser humano, hemos hablado de todas las distintas oleadas, incluyendo los derechos humanos, y me causó mucha impresión, doctor, la tercera oleada de lo que son los derechos digitales, porque prácticamente la pandemia nos hizo ahondar mucho en todo lo que es la esfera tecnológica, la esfera digital, muy indistintamente de que estemos en una era de globalización, indiscutiblemente esta pandemia nos ha hecho ahondar mucho en todo lo que es todos estos medios electrónicos, tecnológicos, digitales, telemáticos, de cualquier manera que lo pudiésemos llamar, y es muy interesante que se considere como un derecho humano en esta tercera oleada que nos comentaba, doctor. Claro, por supuesto que hay un elemento fundamental de los derechos, del derecho humano, específicamente de la tercera generación. ¿Qué pasa? Los derechos humanos tienen un elemento, valga la redundancia, importante, que es la progresividad. Todos los derechos humanos irán en desarrollo, irán progresando con el pasar del tiempo. ¿Qué pasa? Ya eso va a ir de la mano con la tecnología. Y por eso es que se crea la necesidad de ir estudiando las posibilidades de que se vayan formando nuevas generaciones. Ya está la tercera generación, la cuarta, la quinta, y a futuro estaremos ya estudiando la sexta generación. ¿Ok? Como si nos dirigimos a la parte histórica de los derechos humanos, vemos que nacieron de los derechos del hombre. ¿Ok? La Revolución Francesa, que fue donde se reconocieron los primeros derechos del hombre como tal, y es en donde se va formando o dándosele vida a lo que son los derechos civiles. Los derechos civiles y políticos con cada uno de sus pactos. Que a su vez se crea el pacto de derechos civiles y políticos, por supuesto, con sus protocolos. Desde ahí, se crea el derecho del hombre, el derecho del ser humano, basándonos en lo que es el ius naturalista y el ius positivista. Todos al nacer tenemos derechos, el derecho de nacer, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Son derechos que son fundamentales y que nadie puede venirlos a vulnerar. Viendo ese desarrollo que ha estado teniendo esos derechos, se van enarbolando los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Okay? Vamos a la parte de la economía, vamos a la parte de la cultura, a la parte de la educación, a la parte del trabajo, a todos aquellos aspectos sociales que van dando desarrollo a un Estado o precisamente a una sociedad. Y que el Estado, como principal garante, debe de respetarlo y, por supuesto, debe de tomar todas las medidas necesarias para su protección. Y interesante. Ya si nos vamos al siglo XX, siglo XXI, ya vamos a la era tecnológica. ¿Okay? Como tú lo comentaste, Víctor, ahorita en estos tiempos que tuvimos con la pandemia, que estamos, mejor dicho, con la pandemia o con la
tiempos de cuarentena, hemos sabido darle vida o darle más desarrollo a lo que son los medios tecnológicos, que son verdaderamente necesarios para el desarrollo de la vida humana, para decirlo de esta forma, ¿ok? Ya prácticamente ya nos hemos acostumbrado a que todo es de manera virtual. Y ahí, cuando nos referimos a derechos humanos, es que todos los seres humanos tenemos derecho al acceso a la comunicación, al acceso de los medios virtuales, sin distinción alguna de su condición u otro aspecto que lo concierne en este caso. Adelante, Excelente, doctor. doctor, interesantísimo y importantísimo aclarar todos estos temas. Quiero recordarle a toda nuestra querida audiencia que, por supuesto, estoy viendo que ya están comenzando a formalizar las dudas. Es interesante y para nosotros es maravilloso que formalicen sus dudas, pero sería genial y sería magnífico que pudiesen hacerlo a través de la barra que está sugerida para las dudas, que la van a encontrar en la parte inferior, que tiene un signo de interrogación, para que éstas no se vayan perdiendo en el hilo de la conversación o del saludo que le estemos dando a las personas, porque sería importante poder responder estas dudas al final de la presentación del doctor. Tenemos un espacio planificado de dudas y respuestas a estas dudas, por supuesto. Entonces nos gustaría que la formalizaran por esta barra de herramientas. Por supuesto, ya tengo aquí la pregunta de ML Abogados, que es referida al tema que estamos hablando, y la voy a consultar de una vez, doctor, para evitar que se pierda. Él habla, creo que es alumno suyo, dice: profesor, ese planteamiento de los derechos humanos en el ámbito tecnológico podría conllevar, en su opinión, reformas legislativas, por ejemplo, ley contra delitos informáticos. Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de la ley de delitos informáticos y lo enlazamos con el tema de derechos humanos a la parte legislativa, estaríamos hablando de la privacidad, porque específicamente la ley de delitos informáticos versa específicamente, primero que es una ley especial. Si nos trasladamos al ámbito penal, es una ley especial que trata sobre, valga la redundancia, delitos informáticos. ¿Qué pasa? Cuando lo analizamos bajo la óptica de los derechos humanos, estaríamos hablando de la privacidad, ¿okay? Cuando personas que se dedican a intrometerse en los datos, personales de ciertas personas, por medio de las redes sociales, entre otros, ya están vulnerando de alguna otra forma la privacidad, que es un tema que lo estuve conversando en varias actividades. La privacidad como derecho humano y la intimidad también. Entonces, cuando varios colegas me han preguntado dónde está penalizado como tal este derecho, no está penalizado como tal, o no hay un delito como tal de que hable de la privacidad, pero subsidiariamente qué pena acarrearías esas personas que cometan esos delitos por las diversas medios informáticos o tecnológicos en las cuales llega o puede invadir la privacidad de esa persona. Lo vemos actualmente, ¿ok? En en la esfera social de las intercepciones de las llamadas telefónicas, en la intercepción de los teléfonos, el WhatsApp, se ve mucho en las instituciones gubernamentales, o decirlas del Estado, en donde ya hay cierta reserva en cuanto a la comunicación. No te puedo escribir a ti algo que vaya en contra de las políticas del gobierno, porque ya puedo ser sujeto de investigación en los estados. Últimamente se han visto, de hecho, en este tiempo de pandemia, se vio muchas irregularidades con personas que se la llevaron detenida por colocar estado donde colocan imágenes o mensajes que son en contra de las políticas del gobierno. Entonces, ese tipo de cosas que en alguna otra forma han extralimitado sus funciones y llegan a un momento a establecer hasta detenciones arbitrarias, entre otras, por medio de las comunicaciones específicamente, o que invaden la esfera personal de esa persona por medio de los medios tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de la
de la reforma legislativa o de la ley contra delitos informáticos se refiere específicamente al tema de la privacidad como derecho humano. Excelente, doctor. Aclarada esta duda, amigos, sugiero utilicen entonces la barra de herramientas de preguntas para poder al final hacer la sección de preguntas y respuestas. Continuando, doctor, con nuestro tema, ¿pudiese entonces indicarnos los tratados o acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos? Fíjate, Víctor, cuando hablamos de este tema de los tratados o los convenios suscritos por la República, ¿ok? Si nos ponemos, como te lo dije en varias conversaciones con antelación a la actividad, si nos podemos especificar a cada uno de esos tratados, nos llevaría unas cuantas horas en explicarlo. Pero, no sé, pero sí es importante establecer de que Venezuela, en este caso, ha aprobado todos los tratados y los convenios que han sido suscritos por la Organización de las Naciones Unidas y por la OEA. En su artículo 23, la Constitución establece que todos los tratados o convenios pactados por la República Bolivariana de Venezuela tienen jerarquía constitucional. Ya el artículo 23 de la Constitución le da ese nivel, ese valor a lo que son los tratados y los convenios que están establecidos dentro de la República. Y más aún, el artículo sigue citando, y más aún cuando tienen o versen sobre materia de derechos humanos, que serán de ejecución inmediata por parte de los tribunales de la República. Como siempre se ha dicho, en materia de derechos humanos, todo lo concerniente a los mismos tienen prevalencia sobre el ordenamiento jurídico existente. De hecho, cuando hablamos de un tratado, el tratado tiene el mismo nivel de un valor constitucional, para decirlo así, o una norma constitucional. Y si versa sobre un derecho humano, ya estamos hablando que puede tocar a una instancia internacional, es decir, puede hasta estar por encima del rango constitucional, para decirlo supranacional, para decirlo de esta forma. Entonces, cuando hablamos de la relación de los tratados convenios con Venezuela, establecemos que Venezuela ha ratificado, o mejor dicho, ha sido parte de todos los convenios y tratados establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de la disputa o de la situación que ha tenido Venezuela actualmente y su punto de vista a nivel internacional. Pero en sí ha sido parte de todos los convenios y tratados de la Organización del Estado Americano y de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Y tienen un valor constitucional dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Y, por supuesto, se deben respetar y se deben cumplir a cabalidad, tal cual de acuerdo a lo que verse determinada disposición. Excelente, doctor, maravilloso. Para todos los amigos que se van conectando, es importante resaltar que estamos conversando con el doctor Javier Romero Zambrano y estamos conversando de un tema maravilloso como son los derechos humanos y su influencia en el debido proceso. Queridos amigos, en el devenir de toda la conversación con el doctor Romero, hemos llegado a la conclusión de que los derechos humanos son inalienables e intrínsecos del ser humano. Hablábamos sobre la Declaración de Derechos Humanos de 1948, hemos conversado pues que todos estos han salido en distintas oleadas, como lo indicaba el doctor Romero en el transcurso de su disertación, y hemos conversado también sobre todos los aspectos tecnológicos que quizás engloban los derechos humanos, y hemos comentado sobre los tratados y acuerdos que ha suscrito Venezuela, que el doctor comentaba que son muchísimos, y no podemos pues definirlos todos en este live, que por supuesto, como bien saben, el tiempo en televisión es muy corto, y el tiempo en los live pues es mucho más corto que el tiempo en televisión, doctor Romero. A todos nuestros queridos amigos, les recuerdo que estamos en tu espacio Zona Legal y pueden ir formalizando todas sus dudas por la barra de comentarios. Mientras tanto, seguimos con el doctor Romero con el siguiente punto, doctor Romero, que nos trae a colación el compromiso del Estado en relación al debido proceso. Fíjate, Víctor, y a todos los participantes, antes de hablar del compromiso que ha tenido el Estado con relación al debido proceso, es preciso señalar de que el debido proceso o el derecho al debido proceso es un derecho complejo, ya que enargola muchos derechos a los cuales se le deben de respetar a la persona al momento de que sea llevada ante un despacho judicial o ante un juzgado. ¿Ok?
¿Qué pasa? El debido proceso ha tenido mucha incidencia en el funcionamiento de justicia, en el funcionamiento de la justicia penal, para decirlo de esta forma, ¿ok? Se han vulnerado ciertas disposiciones, por lo menos como el derecho a ser oído en un plazo razonable, el derecho a ser juzgado por un juez competente, que lo vimos mucho con el tema de cuando lo puedo decir con propiedad que fui parte de la Corte Marcial, civiles, eh, juzgado en tribunales militares, se viola lo que es el uso inconstitucional de la jurisdicción militar, ¿ok? Que ya viene siendo parte de una violación a lo que es el derecho al debido proceso y el exceso de tiempo en la cual se caen los lapsos en el proceso, ¿ok? Una persona no es presentada en el lapso correspondiente, no, el uso excesivo el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, llámense el SEBIN, el DIGESIN, entre otros, que no cumplen con las formalidades pertinentes al momento de la detención, ¿ok? Es llevado los presuntos investigados son llevados ante los juzgados y en alguna otra circunstancia se les viola hasta el derecho a la defensa, que es lo que ha pasado últimamente en el sistema de justicia y más con los casos que han sido de gran trascendencia política. ¿Okay? Si yo quiero mi abogado de confianza, yo tengo el derecho a nombrarlo, no que me nombren a un defensor público. ¿Okay? Ya se está violando el derecho a la defensa. Y aún así, si nos trasladamos hacia el lado del abogado, se viola se viola el acceso a la justicia. ¿Okay? Tuve la oportunidad de visitar el Palacio de Justicia en estos días y cómo es posible que un juez no pueda hablar con un abogado. ¿Okay? El juez no acepta hablar con ninguna de las partes, excepto que sea, por supuesto, que la parte de la ventita pública. Pero ¿qué pasa? El abogado puede presumir, o se está presumiendo, si lo estudiamos bajo la óptica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, hace el acceso a la justicia. ¿Ok? El abogado tiene el derecho de acceder hacia el juez por una u otra circunstancia, pero nunca se le puede negar la información que esté referida al caso pertinente. Pero hablando o siguiendo en este conversatorio, con respecto a los compromisos internacionales del Estado venezolano, dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Por eso se ofrece se hace un recorrido conceptual, que es como ya lo mencioné, que es una de ellos es el de ser oído en un plazo razonable, el de ser juzgado por un tribunal competente y no excederse en los plazos procesales. ¿Qué pasa? Si nos vamos a instancias internacionales, tenemos el artículo 8 de la Convención de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que su aplicación no se limita a un ordenamiento constitucional, sino que también puede trasladarse a instancias internacionales. ¿Ok? Entonces, vemos que el debido proceso está fundamentado en el artículo 49 de la Constitución, la cual enarbola los derechos que deben cumplirse hacia la persona en el momento de ser llevado ante un juzgado judicial, ante un despacho judicial, para decirlo de esta forma. ¿Qué pasa? Eso va de la mano con lo que es el respeto a los derechos humanos, porque ese debido proceso conlleva una enarmolación de derechos fundamentales. ¿Okay? El derecho a la libertad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho el derecho al ser oído, a establecer cuáles son sus alegatos por los hechos que se le están culpando, entre otras. Visto desde esa óptica, estamos hablando ya de un ordenamiento constitucional. ¿Qué pasa? Cuando hablamos ya a instancias internacionales, se puede cumplir las mismas circunstancias, pero a instancias de los organismos internacionales que son de protección de los derechos humanos, que siempre van a velar. De hecho, hay muchas
jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan del debido proceso extensivo. ¿Okay? Que en todo ordenamiento jurídico el debido proceso debe cumplirse como está establecido en la ley, sin ninguna limitación y, por supuesto, sin ninguna discriminación alguna. Adelante, doctor. Excelente, doctor. Estaba saludando aquí a una gran amiga de la casa, como es la doctora Bastos. Saludos, doctora Bastos, maravillosa profesional, mi profesora, por cierto, maravillosa. Hemos tenido la oportunidad también de entrevistarla y es una profesional magnífica. Así que mis saludos y mis respetos para usted, doctora. En el contexto, doctor Romero, de lo que estábamos hablando entonces, conversábamos que parte de los derechos humanos engloban lo que es el debido proceso y la norma madre de esto, o el punto neurálgico, es el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que es referido al debido proceso, que engloba distintas cosas como es el derecho al ser oído, la legítima defensa, la presunción de inocencia y todo esto, y hablábamos de puntos quizás claves que se viven en nuestra justicia venezolana, como usted bien lo comentaba, que a veces es imposible para el abogado conversar con el juez, o a veces se hace imposible tener esa cita o esa audiencia para que el juez le atienda y poder tener esa conversación entre profesionales. Quizás son puntos neurálgicos que violan flagrantemente los derechos humanos y el debido proceso en nuestro país, aun y cuando se encuentran contenidos en nuestra Carta Magna y en muchos tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país. Como bien usted lo señalaba, el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos señala que podemos quizás acceder a organismos internacionales y hay mucha jurisprudencia que avala esto. Es interesantísimo este tema referido a todos estos derechos humanos porque, como bien lo conversábamos en el transcurso de la actividad o al inicio de la actividad, es un tema que ha estado muy en boga y muy tocado últimamente, como lo son los derechos humanos, el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa. O sea, son temas interesantísimos que se viven a diario e importantísimos que las personas puedan entenderlos, puedan comprenderlos y tener a profesionales maravillosos como el doctor Romero que pueda explicárnoslo de una manera entendible y que todos podamos tener acceso a esta información. Por aquí tenemos ya varias dudas, doctor. Quiero decirle a toda nuestra audiencia que no la vamos a dejar las dudas pendientes. Gracias a Dios la están formalizando por la herramienta de dudas y al final tenemos un espacio dedicado solamente a responder todas sus dudas. El doctor Romero va a estar encantado de responderlas. Sin embargo, debemos continuar con nuestro punto, doctor Romero, y tenemos como siguiente punto el compromiso del Estado en relación al debido proceso. Bueno, fíjate, Víctor, este punto es bastante importante porque el compromiso que ha tenido el Estado venezolano ante los organismos internacionales, para decirlo así, es simplemente tenerlo reconocido dentro del ordenamiento jurídico constitucional, para decirlo de esta forma. Pero ¿qué pasa? El compromiso no solamente va con tenerlo tipificado, sino también en su cumplimiento. Y lamentablemente, por las denuncias internacionales que han habido en diversos casos, tanto en la jurisdicción militar como en la jurisdicción ordinaria, el punto neurálgico viene siendo el debido proceso, ¿ok? Que se vulneran todos aquellos derechos fundamentales que están enargolados dentro de ese artículo 49 y que va enlazado o concatenado con la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia. ¿Okay? El venezolano ya no tiene acceso a la justicia adecuada, de acuerdo a lo que está establecido en la norma. El investigado no se le cumple debidamente el debido proceso. ¿Qué pasa? Cuando se queman las instancias procesales, para decirlo de esta forma, y nos vamos a una instancia internacional, ese viene siendo uno de los principales alegatos, para decirlo de esta forma. La vulneración al derecho del debido proceso, porque el debido proceso es un derecho humano complejo que enargola todos aquellos derechos que se les deben respetar al investigado o a un presunto investigado por X circunstancias. Entonces, en conclusión, si hablamos de los compromisos que ha tenido el Estado venezolano ante los organismos de carácter internacional,
vemos que los compromisos no solamente se deben de quedar en la esfera constitucional, sino también ante las instancias internacionales. El compromiso que debe tener el Estado venezolano en garantizar que se ha cumplido con el debido proceso efectivamente, ¿okay? Que se le ha garantizado la defensa, que se ha oído los alegatos a su defendido en la referida presentación, entre otros. Y que, por supuesto, la defensa ha tenido el acceso para toda esa información concerniente para su defendido. Entonces, como lo dije hace minutos, el compromiso no queda solamente al rango, en la esfera constitucional, sino también a esfera internacional. Adelante, Víctor. Maravilloso, doctor. ¿Hay alguien aquí que está pasando una solicitud? El live de Instagram es para 2 personas y no sé quién es porque no puede verse, pero estamos ya en conversación con el doctor Romero. Si quiere participar algún punto, quiere formalizar alguna opinión, bien puede hacerlo por la barra de comentarios o formalizar su duda por la barra de herramientas, que tendremos a bien responderla siempre y cuando esté dentro del contexto de la conversación que tenemos hoy. Y es propicio recordarle que estamos conversando sobre los derechos humanos y su influencia en el debido proceso. Nos atañe entonces, doctor, conversar sobre un punto que también ha sido muy importante dentro de lo que ha sido el acontecer de todas las situaciones dentro del territorio nacional, con referencia a la coyuntura, quizás política, quizás social, que se presenta en Venezuela, y ha sido un punto tratado por muchos especialistas y oído por muchas personas, y es el punto referido al debido proceso en el contexto de las persecuciones políticas. Entonces quisiéramos, por favor, doctor, que usted, si es tan amable de explicarnos este punto de una forma que todos podamos entenderlo. Ok, Víctor. Fíjate lo siguiente, el debido proceso, ¿ok? Tiene una protección como derecho continental, para decirlo de esta forma, tiene una protección constitucional. Y por supuesto, de acuerdo a los compromisos que haya tenido el Estado, también tiene una protección internacional. Con referente a lo que son las persecuciones políticas, se han presentado muchas incidencias, para decirlo de esta forma. El debido proceso y la tutela judicial efectiva también. ¿Qué pasa? Debido al caos institucional que estamos viviendo actualmente en el sistema de justicia, se han hecho muchas investigaciones en relación a los casos que se han estado estudiando, o los casos que fueron de connotación social y de hecho notorio. Vemos los casos del 2014, los acontecimientos de 2016, 2017, ¿okay? En donde se vieron donde se hubo una verdadera violación sistemática de derechos humanos. Dentro de las investigaciones que han hecho, se han registrado muchas persecuciones políticas, que es lo que ataña a una verdadera violación al debido proceso. Entre eso tenemos las irregularidades en los procedimientos de allanamiento, de allanamiento en donde han vulnerado la morada de una persona que presumen que ha cometido o que está inmersa en un grupo determinado. Allan su vivienda sin una orden de allanamiento. ¿Okay? Como bien sabemos, para que los organismos de seguridad del Estado, llámese SEBIN, IGECIN, Policía Nacional, PAE, lo que sea, para que puedan intrometerse en tu residencia o en tu morada, deben tener una orden judicial. ¿Okay? Una orden de allanamiento que es, por supuesto, autorizada por un juez. ¿Qué pasa? Actualmente no se está viendo eso, y a todos los participantes en este conversatorio. No se está viendo ese procedimiento como tal. ¿Okay? Si lo colocamos de modo de ejemplo al tema de la privacidad, por el simple hecho de colocar un estado donde se da un mensaje en contra del gobierno, ¿ok? Ya al día siguiente o el mismo día, en pocas horas, ya tienes a una comisión de esos funcionarios tumbándote la puerta, ¿ok? Alegando que es por orden de X personas.
Entonces, ya esos son ya procedimientos ilegales, ¿ok? Y que conllevan subsidiariamente, van conllevando, ¿ok? Si lo llevamos al terreno judicial, a la violación de un procedimiento o una violación de un derecho humano, que es lo que de un derecho humano a la privacidad, si decirlo de esta forma, ¿ok? Si lo vamos ante un tribunal judicial, ante un tribunal, vamos a la violación de un debido proceso, ¿ok? Hablamos de los allanamientos. Ahora vámonos con los allanamientos a la inmunidad parlamentaria, que viene siendo dentro del contexto político. ¿Ok? Muchos funcionarios, o mejor dicho, diputados, se han visto que no se le ha hecho procedimiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Ok? El diputado, como bien saben, como está establecido en la Constitución, tiene unas prerrogativas. ¿Ok? Debe seguir con un procedimiento para que pueda quitársele la inmunidad y pueda ser sometido al proceso. Hemos visto que han sido afectados muchos diputados del otro lado o de otro pensamiento político y son llevados ante las autoridades sin el procedimiento de que se le lleva por su investidura. Entonces, de ahí se conlleva a una violación al debido proceso porque es un nombramiento constitucional que tiene ese diputado como tal. Vemos con las detenciones arbitrarias, ¿ok? Cuando nos referimos a las detenciones arbitrarias, aparte que violan tu residencia, ¿ok? Eres llevado a la fuerza por determinados los funcionarios de investigación. Eres golpeado, eres torturado. Entonces, detención arbitraria, de repente te llevan, te tapan la cara y te meten en una camioneta. No sabes para dónde te están trasladando, entre otras. Ok, las innumerables detenciones arbitrarias, que es lo que conlleva a un delito de lesa humanidad. Y sí se ha producido bastante aquí en Venezuela, y de manera sistemática. Ya cuando hablamos de manera sistemática, es que es lo que conlleva a un crimen de lesa humanidad. Vemos como lo comenté en los primeros temas que se fueron disertando, el juzgamiento de civiles ante tribunales militares. ¿Okay? Es un tema que está en boca y de estudio, que es lo que yo denomino como el uso inconstitucional de la jurisdicción militar. Civiles juzgados en tribunales militares. Ante los tribunales militares se van a juzgar son los delitos de naturaleza militar. ¿Ok? Presenciamos a muchos civiles que fueron juzgados por delitos comunes ante los tribunales militares. No sé, Víctor, te recuerdas en los hechos acontecidos en 2017, donde arbitrariamente se le dio la competencia a los tribunales militares para que fueran presentados todos los disidentes, para decirlo así, los disidentes del pensamiento, de los pensamientos, los disidentes y también aquellas personas que estaban protestando contra el gobierno, de esta forma. Fueron presentados ante los tribunales militares por unos delitos que no eran de naturaleza específicamente militar. Entonces, ahí se conllevó ese error en el Estado, en haber permitido que se haya utilizado la jurisdicción militar para juzgar a los civiles. ¿Okay? La jurisdicción militar se utiliza en razón a delitos de naturaleza militar, no es razón de la persona. Ojo. Si yo como civil cometo un delito militar, soy llevado ante la jurisdicción militar. ¿Okay? Y por supuesto que no se puede configurar ni una violación al derecho humano, ni tampoco una violación al debido proceso. ¿Okay? Porque si se está cumpliendo con los parámetros establecidos, los parámetros constitucionales y también de acuerdo a lo establecido en la jurisdicción militar. Pero al contrario, si yo cometo un delito común y estoy llevado a la justicia militar, ya ahí ya estamos hablando ya de una violación, de una violación a ese apartado y a lo que conlleva a lo que es el debido proceso. Y vamos con la inhabilitación política, bueno, que hemos visto que es lo que ocurre a cada rato con ciertos personajes políticos.
si hablamos de que en todos estos casos se han vulnerado derechos humanos, por supuesto que sí. Se han vulnerado de diversas formas antes y después de que son presentados. Llega un momento que el presunto investigado llega al tribunal, llega coaccionado ya llega coaccionado, que si dice algo de lo no debido, pues, probablemente ya sigue siendo torturado. Que la tortura, por supuesto, sigue siendo un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿qué es la recomendación? ¿Qué es la recomendación que se le hace al sistema de justicia? Que tome las medidas necesarias para que prevengan todas esas irregularidades por parte de los organismos del Estado, independientemente que sea del ámbito político o no. Porque, como siempre lo he dicho, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a que se nos respeten los derechos humanos. Pero bien, independientemente que sea caso de ámbito político o no, es indispensable de que se respete el debido proceso, ¿ok? Porque evidentemente sí se ha evidenciado la vulneración del debido proceso y el impedimento al acceso de justicia para velar por los derechos de aquellas personas que han sido vulneradas por parte del Estado a través de sus agentes que se encargan de establecer todas aquellas actividades que han sido mencionadas. Excelente, doctor, maravillosa la explicación. Y es que ya estando cortos de tiempo, doctor, sería propicio pasar a definir el siguiente punto de nuestra agenda para luego finalizar con la sección de preguntas y respuestas que le tenemos prometida a nuestra importante audiencia. Y el último punto de nuestra agenda ha venido sonando en el devenir de toda la disertación magnífica que usted ha tenido a bien darnos, y el punto es referido al debido proceso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 y las consideraciones de la Sala Constitucional. Bueno, el debido proceso en la Constitución en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo mencioné con antelación, lo vemos está establecido el artículo 49. ¿Qué señala la norma constitucional? Brevemente, el derecho a la defensa y una asistencia jurídica en todas las fases del proceso. Es decir, la persona debe estar asistida tanto en la fase de presentación, en la fase intermedia y en la fase de juicio. La presunción de inocencia. ¿Okay? Toda persona debe ser considerada inocente hasta que se compruebe lo contrario. El principio de celeridad procesal y cumplimiento de los lazos procesales, que aquí es un punto bastante fuerte porque no se le han dado la celeridad necesaria a ciertos procesos penales a ciertas personas. ¿Okay? Hemos visto que una persona puede estar en calidad de investigada hasta 1 año, hasta 2 años. Personas que por delitos menos graves están presas hasta 10 años. He estado conversando con varios colegas que han estado ahorita en todas estas contingencias de los mal llamados Plan Cayapa, y me han comentado de que tuvieron personas que por un hurto, que es un delito menos grave, un hurto, presos hasta 10 años. Entonces, son cuestiones que son bastante alarmantes. Son bastante alarmantes porque ya viene siendo una privación ilegítima de la libertad, así como también hemos visto el caso de personas que ya cumplieron con su pena, ya personas que han cumplido con su pena y todavía no se le han dado la libertad. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces esas personas van a estar ya privadas ilegalmente? O es como se denomina una privación ilegítima de libertad. O sea, entonces es necesario, ¿ok? Es necesario que el sistema de justicia cumpla con los lazos procesales establecidos en la norma y le dé celeridad al proceso necesariamente cuando vea que ya se van cumpliendo con las medidas que fueron impuestas por ese tribunal. Y ojo, no hablo de casos específicos, hablo en todo. Hablo a todo caso, bien sea un caso emblemático o un caso no emblemático. Porque todos, independientemente de la situación que esté, son garantes de derechos y tienen derecho a que se le respete su debido proceso y que se le cumpla con todas las formalidades establecidas en la Constitución.
qué otro aspecto establece el artículo 49 de la Constitución? El juez natural. Por supuesto que el proceso debe llevarse ante el juez, que es el director del proceso. ¿Ok? El juez natural es el que va a dirigir el proceso y es el que va a tomar la decisión de acuerdo a lo que fue planteado en la ceremonia subjudicial, para decirlo de esta forma. Y el principio de la cosa juzgada. ¿Ok? Como aquí, si hay participantes especialistas en las ciencias penales, vemos que una vez que se haya dictado sentencia en una controversia, si lo hablamos en el punto de vista civil, o en una determinada decisión del punto de vista, pues, ya no es posible de que se interponga otro recurso contra esta. ¿Okay? Cosa juzgada forma parte de lo que es un aspecto fundamental del debido proceso. Entonces, una vez que es decidido, ya con una sentencia firme, en determinados casos ya no se puede retrotraer el caso al estado que estaba, o ya no se puede establecer otra pena o otra decisión en base a eso, básicamente. Y con respecto a los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece básicamente de que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen unas garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia son aplicables en cualquier clase de proceso. Es decir, siguen en la Sala Constitucional en toda su jurisprudencia, sigue teniendo la misma génesis de lo que es la esencia del debido proceso extensivo, ¿ok? Que se le debe garantizar a la persona como calidad humana su debido proceso, ya que es garante de los mismos. La Sala Político-Administrativo, ¿ok?, que va de la mano con la Sala Constitucional, establece que el derecho al debido proceso es un derecho complejo y que encierra dentro de sí un conjunto de garantías que deben ser respetadas debe ser respetada por parte de cualquier organismo judicial y ante cualquier persona que sea llevada ante. Excelente, doctor. Adelante, Entonces, doctor. excelente esta explicación y explicados cómo han sido todos los puntos de nuestra agenda. Debemos de seguidas pasar a responder las dudas que tiene nuestra audiencia. Quizás podemos tardarnos 5 minutos aquí, doctor, porque ya estamos sobre la hora para poder responder las preguntas de la audiencia. Y en este mismo contexto, Lilibet Rivera nos dice, en el caso de la privación ilegítima de la libertad, ¿hay violación de derechos? Claro. Por supuesto, porque ya estaríamos hablando de una violación de un derecho muy importante que es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad que es denominado un derecho de primera generación. Derecho del hombre, derechos que fueron uno de los primeros derechos que fueron configurados en el modelo de lo que son los derechos humanos. Entonces, ya una privación ilegítima se estaría configurando como una violación fragante de lo que es el derecho a la libertad, bien sea porque ya en este caso ya se cumplió la pena o porque ya tiene el tiempo, ya excedió del tiempo necesario para ser presentado ante un tribunal penal. Excelente, doctor. Tenemos otra duda que nos dice qué tan Ojo, lo hablo importante. del punto de vista judicial, ¿ok? Pero si lo vemos en otro plano, ¿ok? Ya lo estaríamos hablando ya como maltrato y ya hacia una detención arbitraria, para decirlo de esta forma. Y eso sería ya una detención arbitraria. Correcto. Tenemos otra duda que dice qué tan importante es el debido proceso y la tutela judicial efectiva en el sistema de justicia venezolano. Es de suma importancia, Víctor, porque es la base. Yo diría que es la base del proceso. Es la base del proceso en todo tipo de procesos, tanto penal, en lo civil, en todo. Tanto la tutela judicial como el debido proceso debe ser, es la base y se debe cumplir con todos los presupuestos constitucionales que están establecidos y que están bien pautados dentro de la Constitución y que en caso de llevarlos o elevarlos, se puede concatenar con el artículo 23
que es con los tratados y los convenios internacionales establecidos por la República. ¿Ok? Al vulnerar un debido proceso, estaríamos ya metiéndonos con materia de derechos humanos. Y así como se mencionó con anterioridad, el debido proceso, así como tiene protección constitucional, también tiene una protección a instancias internacionales. Entonces, la importancia, al analizar la importancia que tiene el debido proceso ante la justicia o ante el sistema de justicia, viene siendo una importancia tanto nacional, constitucional e internacional. Excelente, doctor. Finalizadas entonces todas las dudas, es importante aclararle a nuestra audiencia que hemos estado conversando hoy con el doctor Javier Romero Zambrano, intentando definir los derechos humanos y su influencia en el debido proceso a través de una magnífica disertación que ha tenido el doctor Romero en el devenir de toda la presentación de este programa. Y como bien lo decía al inicio del programa, el tiempo en televisión es muy corto y el tiempo en Instagram, doctor, es muchísimo más corto, y lamentablemente pues ya tenemos que ir finalizando el programa. A todos nuestros queridos laividentes, como les decía, intentamos definir todo lo que es los derechos humanos. Sin embargo, este programa queda guardado en la sección de Instagram TV, por supuesto en la cuenta Calanche Salinas, a la cual pueden acceder a través de su cuenta de Instagram y consultar esta magnífica disertación del doctor Romero, quien tuvo la oportunidad de conducir hoy para ustedes este programa, Víctor Betancourt. Muy agradecido, doctor Romero, sobre su participación y su magnífica disertación en el nombre del escritorio Calanche Salinas. Quiero darle las gracias por esta presentación tan maravillosa y bueno, comprometerlo, doctor, a una próxima presentación, porque supongo que quedaron muchas dudas en la audiencia, pero como les digo, esto queda grabado en la sección de Instagram TV. Sin embargo, doctor, antes de despedirnos, quisiera que nos indicara dónde lo podemos conseguir, a través de qué medios la audiencia puede consultarle. Bueno, Víctor, agradecido contigo por esta disertación de este tema tan complejo de lo que es el debido proceso y más cuando está relacionado con los derechos humanos. Igual a tu grupo, al doctor Calanche, también por su apoyo. Mi cuenta en las redes sociales, en Instagram, me pueden seguir por @de interés jurídico. Por el Twitter, @Javier Romero. Facebook, Javier Romero, y encontrarán toda aquella información de carácter jurídico en las cuentas antes referidas. Excelente, a nosotros nos pueden conseguir a través del correo electrónico calanchesalinas@outlook.com o a través de nuestra cuenta Calanche Salinas para cualquier consulta al DM, y me pueden seguir a través de mi cuenta personal, Víctor Betancourt. Sin más nada, doctor Romero, muchísimas gracias por esta maravillosa disertación. Espero vernos en una próxima oportunidad. Saludos a todos nuestros televidentes y nos vemos en una próxima entrega de tu programa Zona Legal. Saludos, doctor. Chévere, doctor, igual a usted.